Muy bien, chicos. Ahora vamos a iniciar con el segundo condicional. Esto es un poquito, bueno, similar en cuanto a estructura, en cuanto al if se refiere. Sí, entonces, bueno, pero va a tener diferentes usos, al igual que, bueno, el primer condicional tenía un uso diferente a este, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco más a lo que se refiere. Y nos dice que el segundo condicional lo usamos cuando nosotros estamos hablando de situaciones en el presente o futuro que son hipotéticas. Esta es la clave para reconocer el segundo condicional o para expresarlo de situaciones hipotéticas imposibles o dudosas. ¿Sí? Entonces, ese es el primer uso de este segundo condicional. La clave aquí es lo que ya mencioné, que son hipotéticas, sí, que es muy difícil que pasen en el futuro, solamente estamos prediciendo, predicciones, sí. Entonces, este vendría siendo el, la estructura del segundo condicional. Ahora, vean, tenemos el if como base, porque bueno, el if lo vamos a utilizar prácticamente en cualquier condicional. Entonces tenemos el if y en vez de presente simple, que fue en el primer condicional, aquí en el segundo vamos a utilizar el pasado simple, ¿sí? Entonces vean, if más pasado simple y bueno, el que ahora va a ser el función del will, que era en el primer condicional, aquí va a ser función el would, que es un modal, ¿sí? Que también ahorita cuando les muestre yo el primer ejemplo va a tener la traducción como si estuviéramos hablando en futuro, ¿sí? Pero bueno, aquí lo vamos a utilizar para el segundo condicional y el verbo va a ser simple, infinitivo, ¿sí? Entonces veamos, aquí vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan de mejor manera cómo es que se va a crear este segundo condicional, perdón. Entonces tenemos if I won the lottery, esa es la condición. Y aquí vean la estructura del pasado, ¿sí? Aquí tenemos if I won the lottery, ¿sí? Entonces, vean, el win obviamente es un verbo, aquí vamos a utilizar todos los verbos. Verbos regulares o irregulares, ya saben que los regulares son los que le agregamos ed y los irregulares son los que tienen su propio pasado, ¿sí? Entonces, diría, if I won the lottery, la traducción de esto sería, al español sería, si yo ganara la lotería, sí, obviamente ahí vemos implícita ya la hipótesis, sí. Si yo ganara la lotería, que es muy poco probable, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es I would travel around the world, ¿sí? Yo viajaría, esa es la traducción del would, ¿sí? Les comentaba yo que es un poco a la traducción que tiene el will, ¿no? Que es de futuro, entonces este también es un poco así. I would travel around, yo viajaría alrededor del mundo, ese resultado. Entonces, ¿cuál es la condición? If I won the lottery, I would travel around the world, ¿sí? Si yo ganara la lotería, yo viajaría alrededor del mundo. Entonces, vean, como el if va a ir pegado al pasado simple, como en el primer condicional era el if al presente simple, y el will era el resultado. Aquí el resultado va a ser con el would, ¿sí? Entonces, hablamos de, otra vez, para que quede claro, de hipótesis, acciones o situaciones hipotéticas en el presente futuro, poco probables o imposibles, sí, que pasen en el futuro. Obviamente es muy poco probable que uno de ustedes o incluso yo me gane la lotería, ¿no? Entonces a eso se refiere. También lo podemos utilizar cuando queremos hablar de cosas en el futuro que probablemente no van a suceder o no son verdad en este caso. Bueno, aquí tenemos el pasado simple. Vean cómo aquí tenemos el verbo meet, ¿sí? Que obviamente es irregular, que el meet, el verbo es encontrar. Entonces sería, if I meet the Queen of England, si yo me encontrara a la reina de Inglaterra, entonces aquí vean cómo va implícita esta, esta temática, que no es verdad, son hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, es poco probable igual que te encuentres a la reina de Inglaterra. Entonces, if I meet the Queen of England, si yo me encontrara, vean otra vez la traducción de encontrara, pero en este caso va a usar el pasado simple. If I meet the Queen of England, si yo me encontrara a la reina de Inglaterra, I would say hello. Yo diría hola,
¿sí? Entonces vean, como el if está pegado al pasado simple y luego el resultado es con would, ¿sí? Entonces, I would say hello. Ahora, el segundo ejemplo. Vean, ahí utilizamos un verbo irregular que es win. Win es ganar, won, bueno, sería el pasado, ¿no? Es verbo irregular. Entonces sería, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, I would buy a big house. Yo compraría una casa grande, ¿sí? Entonces, vean, eso es a lo que se refiere este segundo condicional. Son hipótesis y que, bueno, probablemente son falsas, ¿sí? Solamente son sueños, solamente son acciones muy con una baja probabilidad de que pasen en el pasado, son en el futuro, perdón. Entonces son prácticamente imaginarias. If I won the lottery, I would buy a big house. Entonces vean cuál es la estructura. El if va a ir pegado al igual que el presente simple. En el primer condicional aquí va a ir pegado con el pasado. If I won the lottery, ¿sí? Solamente que aquí le vamos a dar una traducción al español como si yo ganara la lotería. Yo compraría. I would. El would va a ser la, digamos que la función del will. I will buy. I would buy a big house. Yo compraría una casa grande, ¿sí? Vale, entonces ahora también lo vamos a utilizar para hablar acerca de algo en el presente, lo cual es imposible porque no es verdad. ¿A qué se refiere esto? Tenemos aquí if I had, vean el verbo have, ¿cuál es su pasado? Had. If I had his number, si yo tuviera su número, I would call him. Yo lo llamaría, ¿sí? Entonces, ahí es una situación en la cual nos dice que no es verdad porque no tenemos el número. Si en el presente en el presente no tenemos su número, entonces se vuelve una falsedad porque, bueno, si no, obviamente al no tener el número no lo vas a llamar. Entonces a eso se refiere. If I had his number, I would call him. Si yo tuviera su número, yo lo llamaría. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. If I were you, si yo fuera tú, obviamente es falso porque no soy tú, ¿sí? Entonces a eso se refiere con falso. Entonces, if I were you, si yo fuera tú, I wouldn't go out with that man. Yo no saldría con ese hombre. Vean cuál es la forma negativa o para negar el modal would, ¿sí? Obviamente aquí utilizamos el not, pero bueno, la contracción sería wouldn't, ¿sí? La pronunciación sería así, wouldn't. Entonces así sería, if I were you, al igual que el won't, lo utilizamos en el primer condicional, aquí va a ser el wouldn't, ¿sí? Que es la negación. Entonces, if I were you, I wouldn't go out with that man. Si yo fuera tú, yo no saldría con ese hombre. Entonces, vean, aquí algo muy raro, digámoslo así, porque recuerden que el verbo to be, bueno, ya saben que es am, is, are, el verbo to be. ¿Cuál es su pasado de ese verbo to be? Pues es was y were. Sí, y recuerden cuál es la conjugación, sería I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, perdón, etc. Entonces, me dirán ustedes, ¿por qué aquí tiene I were? Se supone que sería I was. Bueno, es, digamos que al uso que le estamos dando. Si en este caso, como estamos hablando de condición, de condicional, vamos a utilizar el were prácticamente para todos los pronombres cuando nosotros expresemos algo en este condicional, ¿sí? Entonces lo correcto sería if I were, si yo fuera tú, ¿sí? If I were, la conjugación del I y el were, ¿sí? Esa estructura la vamos a utilizar a lo largo de este segundo condicional, ¿sí? Porque lo correcto sería decir I was, pero bueno, al hablar de condición vamos a utilizar el were. If I were you, I wouldn't go out with that man, ¿sí? Entonces, eso que quede muy claro. Entonces, bueno, el segundo uso es para hablar de algo en el presente que es imposible porque no es verdad, ¿sí? Entonces, ahí va otro uso implícito. Vamos a ver ahora la forma negativa. Tenemos que en el primer condicional, no sé si recuerden que utilizábamos el do y el does, ¿sí? En su forma negativa sería don't y doesn't, ¿sí? Aquí vamos a utilizar el didn't porque estamos hablando de pasado, ¿sí? Entonces sería, if I didn't want to go, si no quisiera ir, I would tell you, yo te habría dicho, ¿sí?
Entonces vean cómo vamos a utilizar la negación del didn't. Y recuerden que esto es algo muy importante. Cuando llevamos cualquier auxiliar didn't, el verbo que procede va a ser en forma simple. Want, no le vamos a agregar wants ni wanted, ¿sí? Va a ser en forma simple. Lo mismo que en el caso del would. Cuando utilizamos el would, el verbo que procede, vamos a utilizarlo en su forma simple, normal, tell, ¿sí? Entonces vean que queda muy claro eso. If I didn't want to go, I would tell you. Si no quisiera ir, no te diría. Entonces, bien. Aquí tenemos otro ejemplo. If we didn't have to work today, si no tuviéramos que trabajar hoy, we could have a picnic. Nosotros tendríamos un picnic. Entonces, vean, este también es un modal, ¿sí? El could. Entonces, de igual manera vamos a utilizar para este condicional. Podemos traer el would o el could, ¿sí? Viene siendo un poco lo mismo. Entonces, bueno, eso sería para el resultado, ¿sí? Entonces, sería eso. Could o would. Están bien los dos. Vale, entonces, ¿cuál sería la estructura para la forma interrogativa? Vean que tenemos aquí el what, el WH question, ya lo vimos, cuáles son what, where, how, etc. Entonces, seguido del what tenemos el verbo, el sujeto y el verbo, y la if clause. La if clause es obviamente la oración que lleva el if, ¿sí? En el caso del primer condicional, la oración que llevaba el if era en presente simple, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan eso? Ahora aquí va a ser la del if, la if clause va a ser en el pasado, ¿sí? El pasado simple. Entonces vean cómo quedaría. Recuerden que la WH question siempre va a ir al principio, entonces sería Where would you like to travel? Vean cómo lo vamos a utilizar con el would. Entonces, ¿cuál sería la traducción, digamos, a español? ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Sí? ¿Dónde te gustaría viajar? Y aquí viene la condición. If you want paid holiday. ¿Dónde te gustaría viajar? If you want paid holiday. Vean, aquí tenemos ya la oración en pasado simple. Won, que es el pasado del verbo win, que es ganar, ¿no? Si tú ganaras unas vacaciones pagadas. Entonces, ¿dónde te gustaría viajar? If you want a paid holiday. Si tú ganas unas vacaciones pagadas. Bueno. Recuerden que estamos hablando de hipótesis, que no se les olvide. Aquí tenemos otro ejemplo. What, obviamente al principio, luego el would, que es el modal. What would you do? ¿Qué harías? What would you do? Recuerden que el would, al igual que el will, bueno, son parecidos un poco en cuanto al significado cuando traducimos más bien al español estas oraciones. What would you do? Que sería ¿qué harías? O en will prácticamente sería igual, ¿no? What will you do? ¿Qué harías también? ¿Qué harías? What would you do if you won a lot of money? Si tú ganaras, vean aquí otra vez el verbo siempre va a ir en pasado, sí. Win, won, porque hablamos de pasado. Entonces, if you won a lot of money, si tú ganaras mucho dinero. Obviamente al último va a ir el signo de interrogación y esa sería la estructura de las preguntas, ¿sí? Ahora, bueno, aquí algo muy importante es cuando nosotros utilizamos una coma, si la if clause está al principio de la oración. Vean, si el if, aquí es un ejemplo en el primer condicional que vimos, ¿sí? Recuerden que presente simple y will. Entonces tenemos aquí el if. If I go to London, si yo voy a Londres, coma, entonces cuando el if esté al principio de la oración, vamos a llevar una coma en medio, ¿sí? En medio, y luego ya iría la del will, o en este caso la del would. Aquí es un ejemplo en el primer condicional, ¿sí? Es lo que ya vimos. If I go to London, si yo voy a London, I will visit the tower. Yo visitaré la torre. Entonces, cuando el if vaya al principio, va a llevar una coma que dividirá las dos oraciones. Ahora nos dice, nosotros no usamos una coma en la if clause si esta está al final de la oración, más que al final si está en medio, ¿sí? Entonces, vean, I will visit the tower, yo visitaré la torre, if I go to London, si yo voy a Londres, ¿sí? Entonces,
Cuando el if va en medio, no vamos a llevar la coma. Recuerden que, como les comentaba yo en el video pasado, esto es un poco como las matemáticas, ¿no? El orden de los productos no altera el resultado, etc. Entonces, aquí el orden de la if, si el if va en medio o al principio, no va a alterar el resultado, no va a alterar el significado en este caso, ¿sí? Entonces, ese concepto téngalo muy en mente, ¿sí? Entonces, bueno, si va al principio el if, vamos a llevar coma en medio. Y si no va el if al principio del medio, no vamos a llevar la coma, ¿sí? Entonces, bueno. Y bueno, esto es un poco de lo que les decía, que el verbo to be generalmente lo vamos a utilizar, bueno, obviamente al hablar de pasado vamos a utilizar were para exclusivamente todos los pronombres. Aquí vean, tenemos el pronombre he, entonces por lo tanto ustedes dirán, tendrá que ser was, pero no, en este caso al utilizar o expresar el segundo condicional vamos a utilizar el were. If he were taller, si él fuera más alto, he would be accepted into the team. Él podría ser aceptado en el equipo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco ya acerca del verbo to be. Recuerden que el verbo to be su pasado es was y were, pero en este caso vamos a utilizar el were para todos los pronombres, ¿sí? Muy bien, entonces espero les haya quedado claro este tema, este segundo condicional. Recuerden cuál es la estructura: presente simple y vamos a utilizar el would. En lugar de will vamos a utilizar el would. Entonces, que se les quede muy claro. El if siempre va a ir pegado del pasado simple, al igual que lo era el presente simple en el primer condicional con el if y el will, ¿sí? Entonces el will va a ser un poco función del would. Van a tener la misma función de ser al final, de ser la causa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a unos ejercicios, por favor.